Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es La fe y los milagros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 22 al 28, leemos la siguiente historia. Dice, y he aquí una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos el poder manifiesto de nuestro Señor Jesucristo operando por medio de la fe de esta mujer. Una mujer que creía firmemente en su corazón que el Señor podía sanar a su hija. No solamente que podía, sino que la iba a sanar, y se atrevió a creerle, de tal manera que a pesar de las negativas que recibía de parte del Señor y de los discípulos, ella perseveró en su fe. Encontramos también otra historia más en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Podemos destacar en este pasaje la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo hambre. Aunque era Dios encarnado, Dios se hizo hombre y anduvo como nosotros. Él dejó su gloria para salvarnos y se limitó a un cuerpo humano y soportó todas las tentaciones y todo dolor en ese mismo cuerpo. Vemos que el Señor Jesucristo tenía necesidades como nosotros, tuvo hambre. Además, se cansaba, lloraba, dormía, se entristecía, se regocijaba, experimentó el dolor, fue rechazado y en muchos momentos estuvo solo. Y por eso nos entiende perfectamente. Si tal vez tú en este momento te has preguntado o te estás preguntando, pero a mí ¿quién me entiende? Pues Él te entiende perfectamente. Él se hizo humano, así como nosotros, con sentimientos, emociones. Él podía sentir el dolor. Él, frente a la tumba de su amigo Lázaro en San Juan capítulo 11, Él lloró. Él se entristeció también. Pero por sobre todo ello miramos el poder manifiesto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos aquí, dice que Él le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Vemos el poder del Señor. Aunque no era tiempo de higos, las hojas indicaban los higos primeros, o higos tempranos que aparecían antes de la cosecha. Y el Señor Jesús aprovecha esta situación para enseñar a sus discípulos acerca de la fe. Podemos relacionar estas hojas con la vida religiosa, que aparenta pero que en realidad no lleva frutos y no sirve para nada. Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, pero luego el Señor preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero resaltemos entonces el poder de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 20 y 21 leemos lo siguiente. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, si tan solo nos atrevemos a creer orando. La oración es el único canal directo de comunicación entre el hombre y Dios. Pero vemos aquí el poder de las palabras. Todas sus promesas, dice el apóstol Pablo, son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Los cielos y la tierra, además dijo el Señor Jesucristo, pasarán,
pero que sus palabras no pasarán. En él no hay cambio ni sombra de variación, agrega el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, verso 17, la última parte de este verso. La fidelidad de Dios a su palabra nos sorprende, pues Mateo dice que, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Nos sorprende también ver el tremendo alcance de su palabra, pues Jesús dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sería estéril, ¿verdad? Pero nos dice ahora que la higuera se había secado desde las raíces. No solamente es que ya no dio fruto, sino completamente se secó. Y entonces el Señor, como ya leímos, versículos 22 y 23, respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, deposita tu fe, tu confianza. Él es tu seguridad. Afírmate en Él, confía, no temas. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que cualquiera indica a alguien que toma la decisión de creerle a Dios, no importa quién seas, no importa tu edad, no importa tu profesión, no importa el tiempo que tengas de conocer al Señor, solo atrévete a creerle. Y permite alcanzar entonces grandes respuestas a las oraciones. El verso 24 dijo el Señor, donde nuevamente leemos, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, solo cree, no te afanes, no te preocupes, solo cree que lo recibirás y te vendrá, dice el Señor. Es necesario entender que debemos estar en la voluntad de Dios y que debemos practicar la fe en la oración. Es decir, orar creyendo. Hay gente que ora pero no ora creyendo. Ora con temor, ora con duda y al final de su oración torpemente termina diciendo, bueno, si es tu voluntad, ojalá y puedas responderme. Esa es una oración de duda y esas no las responde Dios. Simplemente tienes que orar creyendo. Hay muchas clases de montes, como dijo aquí el Señor. Si tú le dijeras este monte, hay montes de tierra, de arena, montañas de hielo, de piedra o de otros materiales. Algunos desaparecen rápido, otros duran miles de años. Asimismo, nosotros enfrentamos diferentes obstáculos, algunos más resistentes que otros y algunos más grandes que otros. Quizá luchas emocionales, oposición demoníaca, obstinación de personas perversas, situaciones financieras difíciles, miedos, resentimientos, falta de perdón, etc. Pero, ¿sabes? Tu oración puede ser estorbada por la falta de perdón. Si leemos nosotros en los versos 25 y 26, el Señor Jesucristo dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vemos en las Escrituras, principalmente en los Evangelios, a varios enfermos antes de sanarlos, el Señor Jesús les perdonó sus pecados. Está comprobado que el resentimiento y la amargura generan enfermedades. Ejemplo, Noemí, ella volvió a Belén en amargura de espíritu y difícilmente la reconocían. Tenemos también a Ana, la madre del profeta Samuel. Ella estaba con amargura de alma y ella lloraba y no comía. La falta de perdón impide la oración eficaz. Se corta la comunicación con el cielo. La fe en Dios está por encima de nuestra humanidad. El poder de Cristo es real y total. Si creemos, si confiamos, veremos sus maravillas. El Señor Jesús en San Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es el problema que estás afrontando? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Hoy es un día especial. Solo atrévete, levanta tus manos en alto y dile, Señor, yo te creo, yo decido creerte y he hecho fuera de mi vida toda preocupación, toda duda, toda falta de perdón. Perdóname, Señor, por dudar de tus promesas, de tu palabra. Perdóname por poner mi mirada en las circunstancias y no en ti, no en tus promesas. Pero hoy decido creerte, decido hablar la palabra de verdad, la palabra de fe y que todo monte, todo obstáculo, toda situación difícil e imposible se mueva, se vaya ahora de mi vida y venga tu abundancia, tu bendición, la paz, la sanidad, todas esas bendiciones que tienes preparadas para mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Oremos. Padre,
en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, bendito Señor, porque la fe va junta, está unida a los milagros. Tan solamente tú dices, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y vemos, Señor, en los pasajes bíblicos, la manera poderosa en que tú has intervenido en medio de las dificultades, de las situaciones muchas veces imposibles a la humanidad. Y lo imposible tú lo has terminado haciendo posible. Y yo sé que estás con nosotros, nunca nos dejarás, siempre nos sustentarás con la diestra de tu poder y de tu amor. Yo te pido en este momento, amado Padre, por cada persona que está escuchando este audio, cada hermano, cada hermana, Señor, inyéctale fe en su corazón, que se atreva a creerte. Yo reprendo y ordeno que todo miedo, todo temor, toda duda se vaya ahora de su corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo, y todos esos montes, esas imposibilidades que están enfrente se van, se quitan, se mueven ahora en el nombre poderoso de Jesús, y la bendición tuya, Señor, viene sobre sus vidas, tu favor, tu gracia, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Solo atrévete a creer.